Hola, bienvenidos a la Bolsa del Corredor. Hoy vamos a analizar los 10 mejores modelos de la marca americana New Balance. Este es un trabajo un poquito difícil por culpa precisamente de New Balance, porque en los últimos años se ha destacado por no parar de sacar nuevos modelos e innovar continuamente con diferentes materiales y diferentes diseños. Esto hace que hacer las 10 mejores sea difícil porque al fin y al cabo ellos tienen muchos más modelos y algunos se tienen que quedar fuera. Nosotros hemos cogido 10 que abarcan de la serie 800, que abarcan las zapatillas de entrenamiento, que abarcan zapatillas mixtas o de competición, un poco todos los palos, incluso un modelo de trail hay en esta relación. Y aunque, como digo, es difícil porque siempre hay alguno que se tiene que quedar fuera, estos son los 10 que hemos escogido y que os vamos a presentar ahora mismo. Bueno, pues esta es New Balance Fresh Foam 1080. Es la 10ª entrega de un modelo que es top en su categoría y que en esta última edición pues llega con unos cambios, unos visibles y otros no tanto, pero que son tanto más importantes. Uno de los visibles lo vemos, aparte del diseño que es muy estilizado, este talón con una altura para utilizarlo propiamente de tirador. Pero luego hay otros, como por ejemplo la utilización del nuevo compuesto Fresh Foam X en la mediasuela. Además está crecido, ahora es bastante más alta, llega a 27 milímetros con respecto al suelo, mientras que son 19 milímetros en la parte de delante. También sube por el lateral, por eso da esa sensación de ser aún más alta. Esto en total da un drop de 8 milímetros. Ha crecido respecto a los 24 y los 16 de la entrega anterior. Otro elemento a tener en cuenta de esta zapatilla pues es el peso, que es realmente bajo, de solo 280 gramos en el acabado de hombre y 238 en el de mujeres. Esto es en parte también culpa porque aunque se ha metido más material de Fresh Foam, es más ligero, con lo cual se ha podido aquí compensar un poquito esta otra cosa. La flexibilidad, esta zapatilla, aparte de, tanto la suela como la media suela es flexible y va a facilitar pues bueno, que el tema de la pisada pues la zapa flexe. A nivel de suela se pueden ver dos tipos de materiales diferentes. Aquí se ve claramente con el negro y el gris. El caucho negro es más duro y es más resistente a la abrasión, por eso está en la zona del talón y en zona de la puntera, mientras que en esta parte es un caucho más blando, que se dice un caucho brown rubber o soplado, que hace que sea más blando y que por lo tanto mejore la adherencia, especialmente en superficies duras como por ejemplo el asfalto. En el corte superior vemos el tejido Iponit 2.0. Esto en realidad no es un único tejido, sino la combinación de diferentes. Podemos ver aquí un hilo, podemos ver aquí unos punteados. Esto en realidad es la tecnología Intarsia y que crea diferentes patrones con diferente encaje entre ellos, y entonces va a dar pues más sujeción, por ejemplo, a la zona del medio pie, que aquí interesa coger bien el pie, pero en cambio en esta parte delantera va a ser mucha más libertad. Se va cómo se estira la zapatilla y cómo aparecen esas perforaciones, que es por donde el pie va a ventilar mejor. ¿Quiénes van a poder utilizar esta zapatilla? Pues todos aquellos a quienes les interese ir acumular kilómetros, pero hacerlo además de manera cómoda gracias a su amortiguación progresiva, y que también pues bueno, se la quieren llevar a alguna competición, contra más larga sea o contra más alto sea el peso del corredor o corredora y necesite también pues un poquito más de amortiguación. New Balance Fuel Cell 890 en su versión 8, bueno, pues llega con un cambio de look impresionante, ya nada más verla. No tiene nada que ver ni con la versión anterior ni con otras. Esta es una zapatilla mixta, se puede decir que es la más agresiva de toda la serie 800 y que bueno, va a ser ideal tanto para entrenamientos rápidos como para competición. Quizás no es una zapatilla para grandes kilometradas, aunque esta es la faceta que ha mejorado New Balance con respecto a la versión anterior. Si de 890 a la versión 7 decíamos que era una zapatilla que estaba entre una zapatilla mixta y una zapatilla de competición, era difícil ver la barrera, pues ahora esta 890 recupera un poco el talante rodador, con lo cual se mantiene como zapatilla mixta, pero que hemos mejorado en cuanto a lo de en un momento dado pues a acumularle kilometraje. ¿Esto en qué redunda? Claro, si hemos metido más amortiguación, pues aquí hemos tenido que ganar en peso, pasando de
de los 204 gramos de la locura que fue 890 V7 a los 252 gramos actuales. Esto en esta zapatilla que, como digo, al estar pensada para rodar más, pues claro, al final hay que meterle más media suela, hay que meterle un poquito más de refuerzo y todo esto. En la media suela ya no existe Revlite, que es el material que se había utilizado hasta ahora en 890, y lo que se utiliza ahora es el material Fuel Cell. ¿Qué le pasa a Fuel Cell? Que es la punta de lanza ahora mismo de New Balance en cuanto a reactividad, al efecto rebote, y siendo un compuesto pues amortiguado y ligero. Las alturas de la media suela aquí son 20 milímetros, aquí son 14, con lo cual tenemos un drop de 6 milímetros. Claro, es una opción para quienes quieran buscar unas propiedades de una zapatilla mixta, pero que no, o sea, sin perder el volumen y que, bueno, que les permita tener un apoyo en la pisada. La suela, hablando de pisada, es una de las partes que ha cambiado de manera sorprendente. Aquí se nota el influjo de otro zapatillón que vemos aquí un momento, que es Fuel Cell Rebel. ¿Qué es lo que pasaba con aquella zapatilla? Que incorporó un ensanchamiento de la suela y por tanto también de la media suela en la zona del medio pie, y que esta es la primera zapatilla desde aquella que vemos que se incorpora esta misma idea. Esto lo que va a dar va a ser más superficie de apoyo y también va a dar cierta reactividad. Los dos materiales utilizados en la suela son Ground Contact EVA y Brown Rubber, y van a ser los encargados sobre todo de traccionar y tener una gran adherencia. Además, pues, con el diseño del taqueado que vemos, también va a ayudar en el agarre y también en la flexibilidad de la zapatilla, gracias a todos estos huecos que hay entre los propios tacos. Esto va a permitir que la zapatilla flexe mucho mejor. Estas diferentes formas van a permitir que la zapatilla pues agarre tanto si vamos por asfalto como si en un momento dado vamos por tierra, ¿no? Siempre pensando en que los caminos de tierra van a ser la tierra de los parques, algún camino sencillo, alguna pista fácil, pero sin salirnos de allí. El upper consiste, bueno, pues una malla de tipo Air Mesh de una sola pieza, que bueno, tiene como vemos unos refuerzos importantes. Todo esto es la malla, y aquí se ven unos termosellados por encima de la malla. En esta parte no va a haber mucha ventilación, pero a cambio lo que obtenemos es una gran sujeción. La ventilación la reservamos sobre todo para la zona de los dedos, y aquí ajuste. En el interior lo que vemos es una lengüeta que está bastante acolchada para ser el tipo de modelo que es. Vemos la cazoleta, que está también muy acolchada, y la plantilla que vemos es muy fina, apenas no llega a 3 milímetros de grosor. Bueno, pues aquí tenemos a New Balance Fresh Foam Tempo, un nuevo modelo que llega con la vitola de ser una zapatilla muy polivalente. También tiene efecto su llegada. New Balance descontinúa toda la gama Zante, y a partir de ahora, bueno, pues llega como primer modelo esta Tempo, que como vemos tiene un corte un poquito clásico a pesar de la malla que lleva, y hay que calificarla como zapatilla mixta. Lo que pasa es que esa polivalencia que tiene nos va a permitir utilizarla también en entrenamiento diario, pero bueno, siempre y cuando no sean unos entrenamientos basados en una carga muy brutal en cuanto a kilometrajes. En un momento dado también se va a poder llevar a alguna competición, ideal de 10 kilómetros, media maratón a maratón, y gracias precisamente a esta polivalencia. Entonces un corredor ligero o de peso medio la va a poder utilizar en esas distancias con todas las garantías de uso. Pero claro, si es un corredor o corredora que pesa mucho, que con tendencia a tener un peso muy alto, pues quizás va a tener que irse decantando por zapatillas más de tipo entrenamiento diario que no este tipo. ¿Por qué he dicho antes que se ha cargado a la gama Zante? Bueno, entre otras cosas porque utiliza Fresh Foam X, cuyo rendimiento es mayor, y ocupando ese espacio ya que tiene pues mejores prestaciones, entre ellas pues que tiene un mayor retorno de energía. New Balance lo calcula en un 16%. El perfil, aunque se ve con una zapatilla bastante normal, la altura es relativamente bajo, porque bueno, solo sube 18 milímetros en la zona del talón y 12 milímetros en la del antepié, lo que da un drop de 6 milímetros. Como vemos, la suela está completamente llena de tacos, hay más de 100, y hay dos zonas claramente diferenciadas, en este caso 3. Esta zona del medio es el propio material de la media suela que llega hasta aquí, pero en cambio tenemos aquí, tanto por delante como por detrás, en negro, la zona del talón, un material más resistente
resistente, un caucho más duro, y en cambio en la zona del antepié un caucho más blando, que como suele utilizar New Balance y muchas marcas, va bien para traccionar en superficies duras y lisas. Por la zona del upper observamos una malla bastante abierta, mientras que la zona media es que está bastante reforzado. Vemos en la parte delantera un material termosellado que va a reforzar esta zona, y sobre todo en la parte del talón un contrafuerte bastante rígido que va a estabilizar el tobillo en el momento de impactar contra el suelo. Como se ve, no sé si se aprecia aquí con la cámara, pero el material de la N es reflectante, y vemos en el talón un tirador que va a venir bien si tenemos que cargar una zapatilla que nos cuesta colocarla, o si no lo tenemos que colocar con prisas. Esta es New Balance All Terrain Fresh Foam en la edición número 5, una zapatilla de montaña muy polivalente, muy resistente, muy reforzada, y que nos va a valer para casi cualquier tipo de situación en la montaña, aunque para sacarle el mayor rendimiento, contra más corrible sea el lugar por donde transitemos con ella, mejor. Se caracteriza principalmente por utilizar por primera vez el compuesto Fresh Foam X en la media suela, con el que New Balance ha logrado obtener una mejor amortiguación, más suave, más cómoda, pero a la vez también más reactiva y también más ligera. Aquí lo que vemos en la media suela es que las alturas son generosas, aunque no tanto porque esto sube por fuera, pero sí que es cierto que sube en 28 milímetros en la zona del talón y en 20 milímetros en la del antepié. Esto da un drop de 8 milímetros. Aquí en el lateral vemos que pone Vibram, y es que la suela es de este fabricante italiano con el que New Balance pues tiene acuerdo, y aquí lo que vemos es un taqueado con diferentes formas que nos va a permitir traccionar en cualquier tipo de superficie. En la zona del talón vemos un contra grip para que nos ayude en las bajadas, y como decía, el material es Vibram Mega Grip, que bueno, es toda una garantía de esta marca italiana, que solo sirve para modelos de gama alta como es este que tenemos aquí. Este material Vibram Mega Grip pues tiene una excelente relación pues entre agarre, tracción en todo tipo de terreno y durabilidad. Si nos vamos al upper, aquí hay varias cositas a destacar. La primera de ellas es que es un upper muy recio, muy fuerte, muy resistente. Tiene que ser bastante difícil romperlo, va a sujetar muy bien el pie, pero además vemos que está continuamente lleno de agujeros para que facilite la transpirabilidad, especialmente en la zona de los dedos. Precisamente aquí en los dedos está Toe Protect, es una tecnología propia de New Balance. Este material lo que hace es proteger los dedos, no solo está pintado, si la malla aquí es blanda, pero este material es bastante más resistente, porque lo que va a pretender va a ser que en estas zonas de montaña, pues si chocamos con alguna piedra o con alguna pequeña ramilla, cualquier cosa con la que podamos picar con los dedos, pues bueno, que estos no sufran. Por otro lado, vemos aquí en la zona del talón el contrafuerte que va a sujetar al pie, que está coronado por un tirador que va a venir muy bien pues si tenemos que meterlo en la zapatilla o hacerlo de manera rápida. Por el interior lo que vemos es una acolchada lengüeta. Todo en general, toda la cazoleta está acolchada, pero además este material, que aunque no se puede apreciar en el vídeo, pero ya os digo yo que es bastante suave aquí en el tacto. New Balance 860 es una zapatilla de entrenamiento diario con soporte para poder controlar la sobrepronación. En esta versión número 10 todavía se sigue utilizando el material Dual Density típico de New Balance, que es ese compuesto un poquito más duro, con un poquito más de resistencia, que se coloca en la cara interna de la mediasuela. Una mediasuela que se caracteriza por utilizar un material amortiguado como es Trufus, y que utiliza este recurso técnico clásico, por decirlo así, que es mantener todo el material amortiguado a lo largo de toda la suela, pero reservar la cara interna, un material un poquito más resistente, para que intente vencer esa fuerza extra que realiza un sobrepronador, una persona que tiene problema con exceso de pronación y que el pie le rota en demasía. La suela utiliza dos cauchos diferentes. Si la giramos y la vemos por debajo, vemos dos colores totalmente diferenciados, uno en la zona de los metatarsos y el mismo color tanto en toda la parte media hacia atrás como en la puntera, y esto es porque son dos compuestos diferentes con propiedades diferentes. La zona que tiene un color diferenciado para la zona de los metatarsos es Brown Rubber. Esto es un caucho soplado, un caucho blando, que proporciona
adherencia, una muy buena adherencia en superficies duras como puede ser el asfalto o las aceras o cualquier tipo, por ejemplo como cemento, cualquier tipo de superficie dura e incluso lisa, porque tiene que el ser blando hace que tenga una buena adherencia. En cambio, la otra parte de la suela, tanto la puntera como toda la parte trasera, el material que se utiliza es Endurance, que es un compuesto también de caucho, pero mucho más duro y mucho más resistente. Lo que se busca aquí es que no solo proporcione tracción, sino que también tenga una alta durabilidad. Por arriba, en la malla, es una malla de ingeniería que no tiene costura y que está muy abierta por las zonas de los dedos. La zona media es la que se encarga de sujetar al pie, la parte delantera muy abierta es la que se centra sobre todo en la transpirabilidad, pero también la malla se encarga de ofrecer sujeción y resistencia a esta pronación. Esto es fácil de ver si se ve toda la parte, lo que sería el contrafuerte del talón, se ve cómo llega hasta los ojales de los cordones, los más altos de todos, los que están más próximos al tobillo, y aquí se ve cómo la tira de la cara interna es algo más gruesa que la tira de la cara externa. Esto es porque normalmente un corredor que tiene problemas con la pronación, su pie, como rota en exceso, tiende a ejercer más presión por la cara interna, y es aquí donde la zapatilla también se resiste. O sea, tenemos elementos que trabajan contra la sobrepronación tanto en la media suela como en el upper. Al igual que su predecesora, no es de las más ligeras de la parrilla, más bien al contrario, pero claro, las zapatillas que tienen elementos que tienen que luchar contra la sobrepronación, pues no son elementos ligeros precisamente, y su función es precisamente contener el pie. Por eso que la ligereza pasa a un segundo plano. No obstante, el peso queda en 334 gramos, o sea que no estamos hablando tampoco de algo muy exagerado para una zapatilla de entrenamiento diario. Eso en el acabado de hombre, mientras que en el de mujer se quedan 294 gramos. Además, el drop es de 10 milímetros, con lo cual también nos va a permitir, bueno, que la zapatilla, por toda su forma, su estructura, también que sea una zapatilla un poquito polivalente, en el sentido de que va a servir para cualquier tipo de entrenamiento, tanto si se hacen rodajes como en un momento dado pues se pueden hacer series, puede servir un poquito para todo. New Balance Fresh Foam Bacon 2 es la confirmación de un modelo que llegó el año pasado y que se caracteriza sobre todo que, a pesar de ser una zapatilla de entrenamiento diario, tiene un peso muy ligero, quizás una de las más ligeras del mercado, siendo considerada una zapatilla de entrenamiento diario. Esto hace que, aunque sea de entrenamiento, la podamos llevar en un momento dado a alguna carrera donde nos interese, que sobre todo la ligereza por encima de todo. A pesar de ser ligera, repito, está generosamente amortiguada y la hace una zapatilla bastante cómoda. La media suela está construida de una sola pieza, está cortada a láser. El principal material utilizado es otra variante de Fresh Foam, en el que en este caso el Ground Contact. El motivo es porque precisamente como se busca que esta zapatilla sea muy ligera, pues se le inyecta a este Fresh Foam otro material que es EVA y también una goma sólida para que este material sea resistente. ¿Por qué? Porque la media suela en esta zapatilla hace también de suela. Si la giramos y la vemos por debajo, vemos que la parte inferior de Bacon 2 es bastante blanca, pero que es el propio material de media suela, y solo se ven 5 taquitos, por decirlo así, 5 zonas diferenciadas de color, que son simplemente las zonas de máximo desgaste, pues para que la durabilidad pues aumente un poquito. Pero en realidad, como New Balance ha primado que sea muy ligera, pues ha descartado mucho material de este caucho que normalmente es bastante más pesado. Por otro lado, hablamos de peso, y es que es una zapatilla que para ser de entrenamiento se queda en tan solo 218 gramos. Esa es más ligera que algunas zapatillas de competición. Eso en el acabado de hombre. En el acabado de mujer, 188 gramos. Y como decía, utilizando recursos como esto, ¿no? De que la media suela haga también de suela. Estos refuerzos que he dicho que eran de caucho se llaman Small Rubber Blocks, y como decías, normalmente se pone un poquito en el talón y un poquito en la zona de los dedos para que al menos aguante un poquito más. Si nos vamos a la parte superior de esta Bacon 2, lo que vemos es un tirador muy parecido al que hemos visto en Fresh Foam 1080, que va a servir sobre todo para calzarse bien, y vemos dos zonas claramente diferenciadas: la zona delantera y la zona trasera. La zona delantera es una malla bastante abierta, bastante transpirable, muy fina y ligera, mientras que en la parte de atrás lo que vemos es toda una zona bastante más reforzada para que sujete bastante bien lo que sería todo eso el tobillo. Y como decía, siendo de entrenamiento, su extraordinario bajo peso, bueno, la pone en una posición como muy buena opción como zapatilla amortiguada ligera. El drop que se queda en 6 milímetros, y esto es gracias a una altura de la media suela de 26 milímetros en el talón y 20 milímetros en la zona del antepié. New Balance Fuel Cell Rebel
es otro modelo que llega para ir muy rápido con ellas. Utiliza la tecnología Fuel Cell en la media suela, que es una espuma a la que se le ha inyectado nitrógeno, con lo cual se logra que obtenga un mejor impulso a la par que el material se vuelve también más durable. Es ideal pues para aquellos que quieren ir un poquito más allá, pues a la hora de forzar el ritmo en las carreras, bueno, que hagan entrenamientos donde se trabaje mucho la velocidad y ya digo, cualquier tipo de carreras donde haya que estrujarlas. Su peso ayuda porque tan solo pesa 208 gramos en el acabado de hombre y 174 gramos en el de mujer. La mediasuela utiliza un drop de 6 milímetros y en ella se esconde pues dos tipos de materiales, principalmente Fuel Cell, pero en la zona del antepié también hay un poquito de Red Lite, que es el material utilizado por New Balance nuevamente en las zapatillas que fabrica para ir rápido. Para aumentar esa faceta precisamente hay un diseño bastante novedoso en este modelo, que es en la parte exterior de la media suela y también de la suela hay esta especie de aleta que, bueno, se ve bien aquí como sobresale. Este material va a incidir en el momento que corremos, dando un poquito de estabilidad en esta zona, pero también mejorando lo que sería el propio tren de carrera. Por arriba una malla de una sola pieza y con estructura de botín, bueno, se cierra de manera perfecta sobre el pie para sujetarlo en carrera. Los agujeros para respirar no son muy grandes, aunque sí son muy numerosos por toda la malla, con lo que ese aspecto está más controlado. Se puede ver en todo el lateral toda esta zona de hilos que van a hacer que cuando se cierre la lazada tiren de toda esta zona sujetando el pie perfectamente. New Balance French Foam More 2 es una zapatilla que sorprende por la gran media suela con que está fabricada. Ya nos sorprendió en la primera edición y en esta se mantiene porque es un modelo que New Balance quiere presentarlo como el de máxima amortiguación de todo su catálogo, y eso es decir mucho. El lema con que la presenta es hecha suave para trabajar duro, pero ni más ni menos. Tiene una altura de media suela sin precedentes en la marca americana, como son los 30 milímetros en la zona del talón y los 26 milímetros en la zona del antepié. El drop, como veis, queda en 4 milímetros, que es poca cosa, pero en realidad con unos grosores de media suela pues tremendos. Esto es así porque, bueno, la marca americana quiere dejar bien claro que lo que buscan es una zapatilla con el mayor a nivel de amortiguación de New Balance de la historia. Es una zapatilla de entrenamiento diario. Lo que pasa es que con las características que tiene no debería desentonar en las carreras que sean sobre todo de larga distancia. Los ritmos a los que utilizarla lógicamente van a ir en consonancia, serían los adecuados a los entrenamientos basados en rodajes, y lógicamente si se va en competición pues algo más rápido, pero no mucho más, porque para eso existen ya otro tipo de modelos. Por su alto grado de amortiguación y la cuidada estabilidad, pues lo van a poder utilizar corredores y corredoras de todo tipo de pesos. Y si hay una cosa que yo, por ejemplo, destaqué en la primera entrega de More, es que veía un upper bastante sencillo y que si lo podía utilizar cualquier corredor de mucho peso, pues veía que aquello no iba a sujetar muy bien. Bueno, pues New Balance lógicamente se ha dado cuenta también de aquello, que al final no deja de ser una primera edición, y en este vemos como toda la zona del talón ya viene reforzada con esta pieza en TPU, que además se enlaza aquí con la zona del talón para abrazar sobre todo con fuerza la zona del tobillo. Bueno, sujeción mejorada en esta nueva entrega de More, en esta su segunda edición. Y a pesar de este gran volumen que tiene la zapatilla, a pesar de la cantidad de material que tiene en la media suela, el peso en realidad es bastante bajo. Se queda solo en 271 gramos y en el acabado de hombre y en 223 de mujer. A cualquiera que le enseñes esta zapatilla te va a decir que pesa más de 300 gramos. Pues no, baja y bastante de ese peso. Como vemos, la suela tiene bastante cantidad de taqueado, y bueno, vemos aquí unas ranuras que van a facilitar la flexibilidad de la zapatilla cuando corremos. La zona del upper, igual como 1080, tiene esta zona un poquito más alta que nos va a ayudar también, sobre todo para poder calzarnos. Es un poco más espartana, pero vemos aquí unos elementos que es justo para que se coloquen, van a encajar en la zona por debajo de los maleolos para que la zapatilla quede bien cogida y al pie, toda esta zona de la cazoleta. New Balance 1500 en su sexta edición, bueno, es la evolución de esta zapatilla mixta, como decimos, casi voladora, y que bueno, como decía yo muchas veces, esta zapatilla es una mixta que puede servir como voladora, una voladora que puede servir como mixta, porque la vamos a poder utilizar en todos los entrenamientos donde haya chicha, donde haya series, donde haya cualquier cosa, cambios de ritmo, forzar y rápido, y lógicamente también la podemos llevar bien en cualquier competición. Esto es gracias
gracias a una media suela que está construida con una nueva versión de Reblite, un 30% más ligero que otras espumas estándares. La orientación de sus geometrías hace que optimice mejor el impacto y tener una mejor y rápida transición. Lo que no varía es el drop, que sigue siendo de 6 milímetros. El drop es la diferencia entre la altura del talón con la altura del antepié. En la zona del upper vemos la malla Engineered Knit muy cerrada en la zona del medio pie para facilitar la sujeción, y en cambio vemos que es bastante más abierta en la zona de los dedos. Aquí para que esta zona ventile bastante, pero como digo, sobre todo lo importante que hay que tener en cuenta aquí es la elevada sujeción, importantísimo en una zapatilla de estas características, tanto mixta como de competición. Si nos vamos para la suela, no ha variado lo que es en la distribución, en el diseño así en general, pero sí en el diseño del taqueado. Ahora son más finos, más incisivos y además ocupan bastante más superficie de la suela, con lo cual vamos a tener un poquito más de contacto con todo lo que es el firme, ¿no? Con lo que sería pues el asfalto. Esto para ganar la mayor tracción posible y también ganar en durabilidad. Aquí hay un vaciado de material que ayuda a rebajar el peso, la línea longitudinal que ayuda a transicionar la pisada. Tracción está garantizada precisamente por la utilización de diferentes densidades que hemos comentado con otras zapatillas. Un material más duro para la zona trasera y un material más blando y con mejor adherencia para la zona delantera. El peso de esta zapatilla hasta 1500 pues es bastante bajo, como era de esperar. 244 gramos en el acabado de hombre y 183 en el de mujer. New Balance Fresh Foam 880 es uno de los modelos más versátiles de la marca americana. Aunque muchas veces se presente a la sombra de su hermana 1080, en realidad esta zapatilla tiene su entidad propia dentro de su segmento. Pertenece a la serie 800, que no es la serie Fresh Foam, aunque ahora por primera vez sí que es cierto que el Fresh Foam X, el nuevo Fresh Foam, llega hasta la serie 800. ¿Qué sucede? Que esta zapatilla versátil ahora tiene además las bondades de esta media suela, que es cómoda, que es progresiva, que es reactiva, que es durable, tiene una serie de cosas buenas que le aportan. Como decía, es el primer acabado de 880 que utiliza Fresh Foam directamente con X, y en cualquier caso el drop de la media suela se queda en 10 milímetros, y para la suela utiliza también una combinación de goma sólida con brown rubber, ¿no? Goma soplada, la más resistente en la zona del talón, la más adherente en la zona bajo los metatarsos. Aquí vemos dos grandes surcos transversales que van a colaborar en la flexibilidad de la zapatilla, y en la puntera volvemos a encontrarnos el material más duro, más resistente, por una zona que tiene bastante desgaste. Si nos vamos hacia la zona del upper, vemos que destaca por su línea clásica respecto a la rompedora que tienen actualmente la 1080, pero eso no significa que no tenga todas las categorías a nivel tecnológico, como por ejemplo utilizar una malla de tipo Hypoknit. En el interior vamos a encontrar una lengüeta bastante acolchada, toda una cazoleta igualmente acolchada, un tejido que es muy suave, y por debajo de la plantilla aún existe un footbed que es también un material acolchado, con lo cual vemos que aquí es muy importante lo que sería todo lo que es el confort. Vemos un contrafuerte aquí interesante en la zona del talón. ¿De acuerdo? Esto nos va a ayudar a estabilizar el tobillo en ese momento de impactar contra el suelo. El peso con el que se queda esta 880 versión 10 es de 293 gramos en el caso de ellos y de 250 gramos en el caso de ellas.